¿No hubo dudas? ¿Están todos listos para presentar examen con esto? Oh, qué bueno. Lalo dice que sí. Espero que todos también. A ver, vámonos a la tabla 2, por favor, Lalo. Y ahí está volteadilla, así es que vamos a trabajar un poquito chuecos. No sé si la podamos voltear. Bien, gracias, Lalito. Bueno, aquí en esta tabla vemos la comparación de las respuestas de las diferentes terapéuticas. Están las ligandinas de los receptores de somatostatina, están los antagonistas de hormona del crecimiento, está radioterapia y está cirugía. Y dejamos los agonistas dopaminérgicos solamente para aquellos casos que sean provenientes de células híbridas, mamosomatotropos. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los tipos de drogas, el tipo de tratamiento? Dijimos, primero vamos a intentar dar tratamiento con la primera línea terapéutica de las ligandinas de receptores de somatostatina o somatostatinas análogas. La que tenemos más a la mano en sentido comercial es el octreotide. El octreotide tiene nombre comercial Sandostatin. Todas vienen en forma parenteral. Ninguna es vía oral. El octreotide, el Sandostatin más económico, es el de acción corta. Y contamos con octreotide en frascos, son frascos que tienen 10 mililitros. Y estos vamos a administrarlos ya sea vía subcutánea o vía intravenosa. Ese lo podemos utilizar vía intravenosa. ¿Por qué? Porque además de la acromegalia hay otras indicaciones para usar ligandinas de somatostatina, como el sangrado de tubo digestivo alto, severo, o en el caso de presencia de fístulas enterales. Ahí podemos utilizar el octreotide vía intravenosa. Se da en acromegalia a dosis de 50 a 400 microgramos cada 8 horas en la presentación estándar. Pero también tenemos ligandinas de liberación prolongada. Y ahí tenemos el octreotidelar, que se utiliza vía intramuscular cada mes, o sea, es una ampolleta por mes, de 10 a 40 miligramos. Octreotidelar. Hay también el anreotide, que es otro derivado. Es un poco más difícil de conseguir aquí en México. El octreotidelar sí hay en México y hay en sector salud. Se maneja solamente a nivel a tercer nivel de atención médica. El anreotide se administra en ampolletas también de 10 a 30 miligramos cada 2 semanas intramuscular. Y el anreotide gel, que se utiliza por mes, se aplica en una ampolleta, el gel, de 60 a 120 miligramos vía subcutánea profunda.
Entonces se prefiere utilizar, aplicar este medicamento, el Lanreotide en gel, en muslo o en glúteos para poder hacer una administración subcutánea profunda. ¿Sí? Los efectos principales secundarios que a veces los hacen no tolerables a estos fármacos son las náuseas, la diarrea. Hay veces que hay dolor abdominal. Y puede llegar a formarse litos en vesícula. El control bioquímico de la hormona del crecimiento, que se toma en cuenta como valores de hormona del crecimiento por debajo de 2.5 microgramos por litro, se alcanza aproximadamente el 70% con el uso de estos fármacos. Y la normalización de la somatomedina C, al igual, se alcanza en un 70%. El inicio de respuesta es rápido, pero debe ser un tratamiento sostenido. Y principalmente puede llegar a disminuir el tamaño del tumor hasta en un 50%. Por lo mismo se llega a veces a utilizar en macroadenomas, aquellos que miden más de 10 milímetros de diámetro, macroadenomas, para disminuir el tamaño del tumor, disminuir su vascularidad y que al momento de llegar a hacer una cirugía, la cirugía pueda tener más éxito. ¿Sí? El costo es alto, pero no produce hipopituitarismo. Entonces es algo importante. Ligandinas de receptores de somatostatina, repito, primera línea terapéutica. Si el medicamento, como vimos en el flujograma, no es suficiente y hay recidiva del tumor, o no se tolera el medicamento, entonces podemos utilizar en conjunto con las ligandinas, si se tolera y no hay respuesta, podemos utilizar antagonistas directos de los receptores de hormona del crecimiento, que es el pegvisomant. El pegvisomant también se aplica en ampolletas vía subcutánea, pero es una administración diaria. 10 a 40 miligramos subcutáneos diarios. Y aquí importante es que no disminuye la hormona del crecimiento. Esto tómenlo en cuenta. Al contrario, al bloquear el receptor de hormona del crecimiento se incrementa la concentración de hormona del crecimiento y no no disminuye con esto la masa tumoral. ¿Sí? No se busca con esto que disminuya la masa tumoral hipofisal. Pero sí se normaliza arriba del 90% la producción de somatomedina. ¿Por qué? Porque la somatomedina va a ser resultado de la estimulación de la hormona del crecimiento sobre el hígado. Su inicio de efecto es rápido y puede ser sostenido el tratamiento por largo plazo. ¿Qué sucede? Bueno, pues principalmente puede llegar a producir una hepatitis por medicamento con elevación de transaminasas sobre todo. Entonces es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Como les dije, se puede utilizar
en forma conjunta con las ligandinas de los receptores de somatostatina. No es de primera línea, inclusive se considera de tercera línea, después ya de una cirugía fallida o bien como segunda línea, después de una respuesta incompleta con ligandinas de los receptores de somatostatina y cuando el paciente no quiere cirugía. La cirugía se realiza, como todos los adenomas hipofisarios, vía nasal, transesfenoidal, a través de la lámina cribosa de la nariz. La respuesta o el control bioquímico se ve en menos del 50% en macroadenomas. Por eso les comento que al disminuir el tamaño de la masa tumoral con las ligandinas de receptor de somatostatina, pues se prefiere, si es un macroadenoma, dar primero tratamiento con octreotide y luego después intervenir, ya que con microadenomas el control bioquímico se consigue después de la cirugía por arriba del 80%. Entonces puede llegar a ser curativo. Entonces, si disminuimos el tamaño y la vascularidad del tumor, de la masa tumoral, y lo volvemos un microadenoma, el éxito de la cirugía puede ser mucho mayor. El inicio de respuesta clínica es rápido. Se requiere pues que el paciente esté de acuerdo y por lo general se realiza nada más en una ocasión la cirugía. ¿Sí? Pero corre el riesgo de llevar a hipopituitarismo por lesión de la glándula en general. Como habíamos dicho, hasta un 10 a un 15%. Puede haber persistencia del tumor, si el tumor es un macroadenoma de grandes dimensiones, o recurrencia. También generalmente esto sucede con los macroadenomas. Puede existir la presencia de diabetes insípida hasta en un 6% y un 3% la presencia de 5% la presencia de complicaciones a nivel local, como hemorragia dentro de la silla turca con apoplejía hipofisaria, o bien infecciones que pueden llevar a meningitis o abscesos cerebrales y la muerte. Entonces puede ser esto ocasionado por la cirugía. Cuando falle la cirugía y falle el tratamiento farmacológico, queda la radioterapia, ya sea convencional o radiocirugía a través del gamma knife. El control bioquímico es aproximadamente de un 35% durante 10 años, entonces no hay una pérdida importante de la producción de hormona del crecimiento, y menos del 30% se llega a normalizar la producción de somatomedinas. El inicio de respuesta sí no es rápido, es lento, y se va viendo la disminución progresiva durante años. Se quema la masa tumoral, pero esta respuesta es muy incierta. Más del 50% llegan a tener hipopituitarismo porque quema la hipófisis. Entonces puede haber daño local al nervio, sobre todo al quiasma óptico. Puede existir un segundo tumor cerebral, ya que la radioterapia llega a producir este tipo de riesgos en tejidos adyacentes. Puede tener o dejar trastornos visuales y trastornos del sistema nervioso central
sobre todo en la radioterapia convencional, que es son campos de radiación más amplios. ¿Sí? Y puede tener el riesgo de producir un daño cerebrovascular, ya sea una isquemia o ya sea una trombosis por ahí, daño vascular. Por último, en el caso de que tengamos una neoplasia que surja de una célula híbrida, un mamosomatotropo, donde se llega a producir también prolactina, bueno, pues en esos casos tenemos que utilizar agonistas dopaminérgicos para el tratamiento de la hiperprolactinemia producida por el tumor. Utilizando cabergolina, aunque lo vamos a ver en prolactinoma, cabergolina de 1 a 4 miligramos oral por semana. Y esta por sí misma pues no tiene una gran acción con la hormona del crecimiento y la somatomedina C, la cabergolina. Pero al venir de una célula híbrida, puede llegar a provocar hasta un 15% de reducción de hormona del crecimiento y somatomedina por consecuencia. El inicio de la respuesta es lento, ¿sí? Y puede haber náusea, aproximadamente un tercio de los pacientes lo presenta, datos o exacerbación de sinusitis y en ocasiones pueden requerirse dosis muy altas, con lo cual pues los efectos secundarios del medicamento son mucho mayores. Esto es lo que tenemos en Arsenal de Terapéutica. Entonces repetimos y concluimos con que el medicamento de primera línea son las ligandinas del receptor de somatostatina. Como segunda línea es la cirugía transesfenoidal. Y como tercera línea terapéutica, después de una cirugía fallida o por recurrencia, podemos utilizar el antagonista de receptor de hormona del crecimiento cuando falla la cirugía o fallan las ligandinas o hay una respuesta incompleta o los efectos secundarios de las ligandinas es muy severo. Entonces podemos utilizar los antagonistas de los receptores de hormona del crecimiento. Y como última línea terapéutica está la radioterapia. ¿Ok? Cirugía y radioterapia son terapéuticas que se utilizan también en cualquiera de los tumores de hipófisis. Aquellos que sean productores de prolactina, así como los productores de TSH o gonadotrofinas o ACTH por la enfermedad de Cushing. Todos, si son adenomas hipofisarios, se pueden intervenir quirúrgicamente de la misma manera, con las mismas complicaciones, y radioterapia exactamente igual, de la misma manera y con las mismas complicaciones. ¿Ok? Lo único que va a variar entre todos los tumores va a ser la terapéutica farmacológica, porque ahí se da tratamiento de acuerdo a la línea celular afectada. ¿Dudas, por favor? ¿Alguien quiere agregar algo más? A ver, ¿cuál? ¿En qué situación las antagonistas de la hormona de crecimiento era de segunda línea? ¿Cómo? Es que ya ve que dijo que las antagonistas a veces se utilizaban antes de la cirugía. Podría ser de segunda. ¿En qué casos eran donde se utilizaba el antagonista? Los antagonistas se utilizan. A ver, Lalo, a ver si podemos irnos al flujograma para que le quede un poquito más claro a todos.
¿Cuándo utilizamos antagonistas directos de los receptores de hormona del crecimiento? Cuando hay falla a las ligandinas, o sea, ya que hay una respuesta incompleta, podemos nosotros añadir, bájale un poquito, podemos nosotros añadir los antagonistas, ¿sí? En esta parte. Ok, ¿lo vemos ahí? En esa parte. Cuando hay una respuesta inadecuada con el uso de ligandinas o cuando hay intolerancia a los efectos de las ligandinas, podemos utilizar antagonistas del receptor directo de somatotropina. ¿Sí, David? Sí, doctor. Ya Gracias. se puede utilizar en conjunto con ligandinas o se pueden utilizar solos. ¿Qué otra situación? Cuando el paciente no se puede intervenir quirúrgicamente, uno, porque no quiere, porque el paciente está en su derecho de decir no me quiero operar. ¿Sí? Dos, porque la cirugía pueda llevar un muy alto riesgo quirúrgico en pacientes que tengan comorbilidades importantes. En esos casos, podemos utilizar los dos fármacos como terapia coadyuvante. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Yo, doctor. Sí. Tenía dudas si el receptor siempre va a ser SCT2 y 5. ¿Puede haber otros que van a participar o nada más esos dos? No, principalmente esos. Muchas gracias. A final de cuentas, pues no modifica nada más. ¿Alguna otra duda? Aquí lo importante... Sí, dime. Previo al procedimiento quirúrgico, ¿se pueden administrar estos fármacos? ¿Tienen que ser a fuerzas después del proceso quirúrgico? No, se pueden utilizar antes. Sobre todo las ligandinas, Ángel, si tenemos un macroadenoma, se recomienda que pueda llegar a utilizarse primero la ligandina para que disminuya el tamaño y la vascularidad del tumor. Y así permitirle al cirujano tener más éxito en su procedimiento. Con menor riesgo de sangrado, que es una de las complicaciones locales por la resección del tumor. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? No les dé pena, porque sí necesito que quede más o menos claro. Como médicos generales, la obligación será hacer el diagnóstico temprano. Sospechar el padecimiento y hacer el diagnóstico. Aunque no les toque dar una terapéutica más en forma. ¿Sí estamos? ¿Alguna otra duda? Jóvenes, señoritas. Creo que todo quedó claro, Doc.
¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí. Yo, doctor. A ver, ¿sí? ¿Quién es yo? Guillermo. Bueno, Memo. Memo. ¿Qué pasó? ¿Cuánto quedamos que eran las dosificaciones de cada 8 horas del octreotide? El octreotide, mira, cada 8 horas no, generalmente no la vamos a usar, porque serían demasiadas aplicaciones, ¿sí? A menos que sea una crisis, inicial. Pero las dosis se prefiere el octreotide LAR de 10 a 40 miligramos intramuscular por mes. Puedes utilizarla 300 microgramos cada 8 horas para ver tolerancia, porque si tolera las dosis del octreotide, ¿cómo decírtelo? A dosis frecuentes, es más fácil que pueda llegar a tolerar el de depósito, ¿sí? Entonces, generalmente lo utilizamos, aunque aquí el artículo en la tabla lo habla intravenoso, se puede utilizar subcutáneo cada 8 horas. Y el de depósito sí es intramuscular. Y les hablo del octreotide porque es el que más fácilmente se puede llegar a conseguir aquí. Aunque el octreotide LAR de liberación prolongada, su precio está algo elevado, anda alrededor de unos 25 mil pesos mensuales. Entonces sí es un costo elevado. Pero es menos costoso que el Lanreotide gel, que también se utiliza mensual vía subcutánea. ¿Sí? ¿Sí, Memo? Sí, doctor. Gracias. Entonces, si lo utilizamos para redondear esa pregunta, Memo, si lo utilizamos en acción corta, es nada más para verificar tolerancia. ¿Alguien más? Doctor, Sí. en lo de la radioterapia decía que a veces se necesitaban 15 años para un máximo control de la hormona. ¿Sí vale la pena toda la exposición a la radiación y eso? Por eso se deja como última línea, cuando ya ha fallado todo. Pero en caso de, sí vale la pena. Inclusive, pues si tú tuvieras un tumor que tuvo recidiva y en ocasiones recidivan en 2 ocasiones, o sea, después de 2 cirugías, que no hay respuesta adecuada a medicamentos, si tú sigues con el tumor, pues yo creo que dices, órale, pues hágale esto, pues no importa. Por eso se deja hasta último recurso, ya cuando todo lo demás ha fallado. ¿Sí? ¿Tiene un buen margen de éxito la radioterapia, doctor? No tiene un buen máximo, un margen de éxito amplio, no, es bajo. Es otro de los motivos por los cuales se deja hasta el último. ¿Ok? Doctor, yo tengo una duda. Dice, no nada más el antagonista, el Pegvisomant. ¿Qué otro antagonista había? El que tenemos aquí al alcance es el Pegvisomant. Pero le repito, ese no es el medicamento de primera entrada. El octreotide es el caballito de batalla.
¿Sí? ¿Alguien más? Con esos medicamentos que se queden y con esas indicaciones que queden para que les pueda favorecer, les pueda ayudar a ustedes en un momento dado tomar decisiones, aunque este tipo de terapéuticas, cuando hay recurrencia de tumores, se hacen en consenso médico con el paciente y la familia. Sí, para quién fue Gloria, ¿no? Que preguntaba ¿es conveniente la radioterapia? La decisión la va a tomar el paciente, se le tienen que presentar las opciones y a final de cuentas el paciente sabe si se avienta o no se avienta. ¿Sí, Gloria? Nuestra obligación es presentar las opciones terapéuticas y como les digo, es último recurso, radioterapia. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor. ¿Sí? ¿Quién es yo? David, en el artículo se nos mencionaba un medicamento, la pasireotida. ¿Ese medicamento sí es eficaz o no es eficaz? Sí es eficaz, es una ligandina, es otra ligandina. Pero con que se queden con el anriotide y el octreotide, son los que se pueden conseguir más fácilmente. Aquí en México, el octreotide es con el que contamos más. El anriotide se puede conseguir trayéndose de Estados Unidos, claro, con un costo un poco más elevado. Pero sí es otra ligandina. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces chequen por favor a ver si les llegó el artículo de prolactina al correo. Sí, sí llegó. Sí llegó. Mañana empezamos a revisar este tema. Hoy, por favor, denle lectura y mañana empezamos a revisar este tema. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan buen